Acércale un poquito. Quiere hacer más til, quiere hacer. Si podemos hacer un análisis de que los niveles educativos son deficientes, por ejemplo en Quito, en Guayaquil, pues súmale o elévala a la potencia de 3 o de 4 el nivel, las falencias que hay aquí en Limones, ¿no? Que es más fuerte, ¿no? Y es más evidente. Las crisis pedagógicas, la falta de preparación de los docentes, la forma de acceder con el aprendizaje a los estudiantes es de una forma crítica, poco pedagógica, un poco ortodoxa. La educación en Limones, yo diría que su nivel de entrada es muy bajo y básicamente apunta a los 3 actores componentes de la educación: maestros, estudiantes y familias. Muchos docentes desean ser profesores, es decir, tienen su vocación para experimentar la vida de esa manera. Hay otros que son docentes por circunstancias de la vida y hay docentes que trabajan lastimosamente por el sueldo. Y creo que cuando trabajan por el sueldo, ahí sí cualquier tipo de educación se va al suelo. Vivimos en un país donde son muy corruptos, donde no se ve la capacidad del profesional, sino se ve conveniencias personales, de amistades, parentesco, y se da privilegio a veces a personas que no tienen a veces las cualidades necesarias para ejercerlo. El Estado puede mandar todos los medios, pero los medios nunca llegan. Y sobre todo, por ejemplo, para las instituciones. Mandaron un presupuesto y ¿a dónde se quedó el presupuesto? Pero claro, uno se entera después que fue utilizado en otra cosa. Yo cuando me fui a la escuela, primeramente me fui de reemplazo a una profesora titular. Entonces, a los 3 meses pasé y no tenía remuneraciones. Yo trabajé más de 6 meses sin ninguna remuneración de nadie. Yo he recibido un contrato desde el mes de junio y hasta la actualidad que estamos terminando lo que es el mes de agosto, he recibido 1 centavo. Nada, es decir, absolutamente nada. Si nosotros no seleccionamos los maestros adecuados, los maestros que tengan la preparación académica adecuada para ejercer la profesión con los niños, entonces vamos a tener niños con problemas de formación educativa, va a ver si el índice de problemas educativos van a tener mucho. Y vemos palpablemente que cuando salen de la comunidad a las ciudades grandes, a Esmeralda, a Guayaquil, a Quito, tienen graves problemas. Si tenemos el derecho a la educación, ¿por qué ningún joven de Cascales, acabando el colegio, puede ir a Quito y aprobar en la universidad? Es que nadie, o sea, todos los años, todas las chicas, chicos que van a hacer la prueba en la universidad, al mes están aquí, se acabó. Por decir, acaban 100 muchachos en el año del colegio. De esos 100, alrededor de unos 10 finalmente ingresan a la universidad, después uno pone a hacer un seguimiento. Y de esos 10 terminarán máximo 2. Quiere decir que un 98% de la población que termina no llega a ser profesional. Que hay que invertir más en estos lugares donde la pobreza pues, es más evidente, donde la igualdad de oportunidades no existe. En esta escuela nocturna, ahorita tenemos 65. Las edades que fluctúan son de 9 años hasta 20. Poco a poco la escuela nocturna se fue convirtiendo en un lugar para abarcar generalmente
a personas de escasos recursos económicos. Se elabora desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, pero los niños no llegan a las 6 de la tarde, porque sus papás llegan tarde a sus hogares, ¿no? Porque ellos también trabajan, estos niños trabajan. Y en los procesos evaluativos uno se entera de que el muchacho que se va a pescar llega tarde por pescar porque es que no ha conseguido lo de la pensión, no ha conseguido lo de su uniforme, lo de sus útiles. En nuestra escuela lo que logramos es que el alumno concluya su educación básica hasta el 7º año, porque proyectos de vida para esos niños no hay. Llegan a tener ellos su hogar, pero viviendo una vida mediocre económicamente. Podría decirlo yo un 70% y si no más de los estudiantes nunca son escuchados, nunca. No hay un espacio donde ellos se sientan como a decir, bueno, sí, a mí me pasa esto, yo siento estas dificultades. No, uno nota por dentro que la cultura antes es de golpes. Gracias a la misión de la Iglesia, a través del Secretariado de Educación Católica, ellos consiguen las partidas y nos dan una facilidad para posesionarnos. Y yo soy uno de ellos. Si no hubiese sido por la misión, para mí era difícil conseguir una partida, porque la corrupción es tal que tenemos que pagar. Y mucha gente en Esmeralda tiene que pagar para conseguir un trabajo fijo. Soy actualmente coordinador de un proyecto educativo rural llamado Tálata, que viene desde Holanda, una ONG. Este proyecto ha venido, como lo dije antes, 6 años trabajando en estas comunidades que han sido un poco como desatendidas por el gobierno. Tálata ha dado como una respuesta más directa, digámoslo así, y alternativa a gente de Limones y a gente de la población de Limones para que realmente el cuento de la educación y el aprendizaje se haga realidad con los adolescentes y con los niños y niñas de esta zona. Se ha logrado hacer pasos grandísimos, por lo menos que pelear contratos, ¿no? Es irse sin necesidad de untarle la plata en el bolsillo a nadie, sin buscar contactos ni nada. Nosotros mismos, el mismo párroco, irse hasta el Ministerio de Educación o irse hasta aquí a Esmeraldas a decir, aquí tengo un profesor, por favor, mírenle todo su historial académico, mire que está ya legalmente apto para dar clases, es ya un pedagogo, ya es un licenciado, y pelearte con mano de gente que está haciendo la parte ilegal. El profesor tiene que tener vocación en primer lugar. Y no debe decir yo voy a ganarme los recursos esperando el mes que venga para yo decir yo he cobrado y no he entregado nada de enseñanza a los estudiantes, cuando sabemos que la enseñanza es un proceso. Nos falta un poco concientizar de que estamos formando seres humanos que van en beneficio de la sociedad. Yo pienso que sí hay que tener la vocación, no es cualquiera que es maestro. Esforzarse un poco más para transmitirles a sus niños una educación buena y satisfactoria para ellos. Que si quieren su tierra, su cultura, su gente, tienen que comenzar a ser críticos, a exigir, a pedir, a reclamar. Es necesario también generar los tejidos básicos de un ser humano, o sea, que es necesario comenzar a crear relaciones sanas, que es necesario comenzar a pensar en los otros y no solo en nosotros. Tres, dos, uno, acción. Muy buenos días, señor. El derecho que más se irrespeta, porque eso no se respeta, son muchos. Ahí está el derecho, por ejemplo, a la libre expresión, a la comunicación, a la formación. Yo creo que en educación falta muchísimo. Yo me interesé por el taller en este caso, porque era la única forma que encontré para
comunicarle al pueblo del Ecuador en este caso, que se enteren que realmente en la provincia de Esmeraldas pues se maneja una corrupción tremenda en todos los ámbitos, tanto en el nivel político como en la educación. En un principio fue propuesto por los profesores que, digamos, tenían este problema de que no se les pagaba por 6 meses ya. Entonces, a partir de este tema del profesor, o sea, derivó en que, claro, los estudiantes también tienen preocupación por la educación que reciben. El documental se trató sobre los profesores que no le pagan, sobre la vida de José. Hicimos un documental que no le pagaban desde que empezó a dar clases. No ha recibido ni un centavo. Trataba sobre el estudio y relacionado con el tratar de los profesores y los alumnos. Entonces, el preguntarles, a ver, ustedes cuenten cómo es la educación aquí en Limones, cómo es su educación, cómo ustedes creen que deberían recibir la educación o si están totalmente bien y conformes con su educación. Para mí la educación es algo que te invita a transformar, a cambiar, a conocer algo nuevo, algo que verdaderamente en un futuro te pueda servir. O sea, el estudio en nuestro medio en relación al resto del país lo veo un poco bastante retrasado. La calidad como educación de calidad como se ve en las ciudades a nivel de Limones es muy baja. Consideraría yo que es una cosa muy limitada para gestión de calidad y de educación como se merecen los niños. Soy Carlos Castro y estudio en el Colegio Fiscomisional Pablo VI. Muchos profesores tienen una preferencia de uno a otros estudiantes en la parte familiar, en que si aquel joven me agrada bien o es familia mía, yo voy a ayudarle. De los docentes, pienso que muchos son docentes porque la vida los llevó a ser docentes, pero no por su profesión ni por su vocación, sino por su salario. Y cuando es por un salario es preocupante, porque la persona no maneja los criterios a los cuales está llamado en su vocación a responder. ¿Qué opinas de tu colegio? ¿Es bueno? El colegio sí es bueno, pero hay algunos profesores que son morbosos y eso a mí no me gusta. Me andan llamando a cada rato, me andan acosando, me piden que vaya a la casa de ellos. ¿A la casa de ellos hacer qué? A que me acueste con ellos, pues, y además que son profesores hombres. Creo que en los derechos humanos y especialmente en los derechos del niño, en eso es muy claro. Ciertamente a quien comete falta, la falta debe ser orientada bajo los criterios de la norma y la ley. Al docente se le ha ido un poco encima porque hay muchos docentes que piensan que por la experiencia de 30 o 40 años ya no necesitan más. Parecen computadores viejos, entonces que ya la información está lista, ¿no? Pero ciertamente a nosotros nos pasa como los computadores, día a día nos actualizamos y si en esa actualización no es continua,
creo que hay que suspender, ¿no? Para el mejoramiento y la calidad de la educación. Mi nombre es José Domingo Moreno Bagüí, soy profesor de educación básica de primero a séptimo año de educación básica, es decir, unidocente. Me dedico a esa labor, a la que es la educación para los niños de las zonas rurales. Me siento conmovido con lo que ocurre en mi institución educativa. Voy ahorita a la escuela a pesar de no tener el pago por el trabajo que realizo. Pero sé que mis alumnos me esperan y ellos no tienen la culpa que el ministerio no me pague. En realidad los padres de familia no saben el trabajo que paso para llegar hasta aquí. No he desayunado porque el tiempo se me va muy rápido. Tendré que pedirle a una madre de familia que me invite a desayunar. ¿Hasta cuándo soportaré este calvario? Mis padres, a pesar de no tener obligaciones conmigo, me apoyan. Ellos, ¿hasta cuándo me soportarán? Nosotros los maestros también tenemos que ser tratados como nos merecemos, y no en la parte económica, sino que en talleres formativos, pedagógicos y demás talleres que brinda el Ministerio. Espero que algún día los del Ministerio de Educación se solidaricen con los maestros unidocentes y pluridocentes, ya que las tareas son dobles y dificultosas, sobre todo en la zona rural. Mi comunidad pues es el recinto Majagual, que está ubicado entre La Tola, entre Olmedo y Molinas. Majagual viene siendo un caserío, hace ya unos 12, 14 años más o menos que estamos como caserío ya. Pues ahorita nuestra escuelita parece que es un calvario para nosotros, porque a nuestro profesor, que es un profesor que está cumpliendo con sus funciones, pues no se le paga. Se lo ha estado engañando con la firmada de su contrato, tantos viajes que ha hecho, a la final pues todavía no están arreglados sus problemas. Y que lástima se da que el profesor tenga que venir a la comunidad a darnos clases forzadamente y sin que se le pague. Parece que no es conveniente. Es justo que se busque la solución a este problema, porque la cosa es seria con la educación de los niños. Aquí el profesor tiene la buena voluntad de trabajar, pero ¿cómo lo hace? También es un padre familiar que necesita también de sus remuneraciones para poder seguir trabajando. En este caso, pues yo más he venido a clase estos días por amor a la institución, por amor a que no se cierre. Porque si yo en este caso dejara de venir a la institución, pues los chicos ya quedarían prácticamente perdiendo el año, y el próximo año que se les viene ellos se atrasarían y quedarían, como bien dicen, las tinieblas. Como tenemos primer año de educación básica, segundo año de educación básica, tercer año de educación básica, cuarto año de educación básica, quinto año de educación básica y sexto año de educación básica, pues lo distribuyo de la siguiente manera. Como llegan todos los chicos a la misma hora, a las 7:45, procedo a trabajar principalmente con los niños de primero de básica, haciendo una temática de lo que es dibujo, el dibujo, y ellos comienzan a pintar, y entonces ellos se me quedan entretenidos con esa actividad mientras yo paso al segundo bloque, que es segundo año de educación básica. Luego a la niña de segundo año de educación básica le pongo una especie de plana o caligrafía para que ella se me entretenga un ratico. Mientras tanto, voy acá al tercer año de educación básica y de inmediatamente comienzo a explicarle lo que es un tema.
Luego procedo con los niños que están más maduritos, es decir, cuarto año de educación básica hasta lo que es séptimo año de educación básica, ya son unos niños más maduritos. Entonces a ellos, pues hay ocasiones que en este caso los libros que nos brinda el gobierno, pues se prestan en los temas y comienzo a unificar temas, claro. Y luego el chico que está en séptimo año de educación básica, como recepta más, todo eso, toda la explicación que hago con estos dos chicos, pues se queda más frecuentemente en el chico de séptimo año de educación básica. Y luego alguna pregunta ellos me hacen y entonces yo procedo a aclararles las inquietudes. Eduardo. Eduardo. Hembra. Ahora si yo pongo acá, miren, gato. Ya. Femenino. Principalmente lo que hace que un niño asista es el cariño que transmite su maestro hacia ellos. Hay semanas que prácticamente me quedo hasta 2 días por no tener lo que es para el pasaje, porque les digo, un maestro sin paga, pues cómo se va a trasladar de un lugar a otro. No simplemente es mi persona que pasa esta realidad, también son otros maestros. Vamos a sacar entonces las perezas, vamos a mover la mano así. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que nos colaboren con lo que es el pago del maestro, porque además Tálata cumple con otras funciones, a pesar de que en el 2012 ya culmina su periodo con lo que es las comunidades rurales. Conozco, quiero que lo diga usted. Porque estaba más cerca de nuestra casa. Y porque nadie pelea y hay tranquilidad. Pues este es mi contrato. Sí, este es mi contrato. Entonces, aquí en este contrato, por ejemplo, dice, para que el maestro cumpla, deben de pagarle su remuneración, para así el maestro, en este caso, esté pendiente de sus dirigidos. Y otra cosa, el maestro no simplemente se alimenta con el aire. El maestro también tiene que comer. El maestro también tiene necesidades, ¿sí? Y si no tiene pago, pues ¿cómo va a cubrir esas necesidades? Te toca entonces abandonar la institución e irte a pescar. Pues si a mí me toca obtener un título y si me toca seguir llegando a la zona donde no llega un maestro pues licenciado, pues iré hasta allá, porque es demasiado bonito trabajar con niños de las zonas rurales, porque te enseñan cosas nuevas, te enseñan el cómo convivir, y en este caso también hasta los mismos padres de familia te enseñan a vivir.